Buenas tardes. En esta ocasión voy a presentar el programa titulado Programación Genética aplicada al diagnóstico de fallas en la respuesta de barrido de frecuencia. Yo soy el doctor Jaime Cerda Jacobo y junto con mi compañero Salvador Ramírez Zavala hemos desarrollado este trabajo. Pertenecemos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. El objetivo principal de este trabajo es mostrar la idoneidad de la programación genética para obtener el modelo altamente no lineal del transformador de potencia a partir de los datos de SFRA, así como mostrar sus limitaciones. También vamos a ver algo al respecto, particularmente durante las fallas de los transformadores. Para esto voy a platicarles un poquito brevemente de lo que es la programación genética. La programación genética es un paradigma que nos ayuda a evolucionar pues diferentes áreas del quehacer, ¿verdad? Pero básicamente es un paradigma evolutivo que en este caso lo vamos a utilizar para evolucionar árboles de expresiones matemáticas que básicamente van a tener precisamente dos componentes esenciales en la programación genética, que es la mutación y el crossover. Entonces, primeramente necesito justificar esto, ¿verdad? Como ustedes saben, una expresión es matemática, pues la podemos expresar mediante un árbol. Se fijan, esta expresión la puedes utilizar mediante un árbol diciendo 0.5 por 3 menos x más 7.2. ¿Okay? Entonces, esta expresión está codificada dentro de este árbol, ¿verdad? Entonces, pues ya tenemos algo aquí para nuestro quehacer que estamos ahorita comentando. Entonces, les comentaba, hay dos operaciones principales, la mutación y el crossover. La mutación básicamente consiste en agarrar un individuo, que en este caso son árboles, y modificarlos. Por ejemplo, esta es una mutación pues muy ligera. Se fijan ustedes, aquí tendríamos la expresión A menos B por 2. Pues aquí lo que estamos haciendo es mutando este árbol y lo estamos poniendo como A más B por 2. ¿Se fijan? Fue una pequeña mutación que le estamos cambiando el signo a la rama de derecha de ese árbol. Por otro lado también está el crossover. El crossover es una operación que nos ayuda a mezclar individuos. Generalmente esto lo hacemos cuando queremos generar mejores individuos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Igual que en la genética, pues se mezclan dos de los mejores individuos y esperemos que se produzca un mejor individuo. Por ejemplo, en este caso en el árbol, pues decimos voy a hacer el crossover o la cruza de dos individuos. Y se fijan ustedes aquí, elijo el punto de cruza y lo que hago es que este árbol se queda con esta rama, ¿verdad? Y el otro árbol, ¿verdad? Se va a quedar y se va a poner en el punto de cruza aquí, ¿verdad? Se fijan, aquí ya quedó colgando aquí esta rama y ese de aquí pues quedó colgando en el primer árbol, ¿ok? Entonces esas son las dos operaciones fundamentales y ahora pues lo que hay que reconocer, ¿verdad? Que una función pues siempre nos representa pues a una función. Se fijan ustedes, generalmente nosotros en nuestros experimentos tenemos puntos, ¿verdad? Y quisiéramos por ahí que se encontrara un modelo, es decir, una ecuación que describa lo mejor a estos puntos. En este caso, se fijan ustedes, estamos con programación genética evolucionando por ahí un árbol y parece que al final pues nos queda una curva muy bonita que se ajusta a todos los puntos, ¿verdad? Pero fíjense que esta gráfica es la representación de los puntos del árbol cuando nosotros evaluamos a la X, que en este caso está en estos nodos, se está por ahí mutando y cruzando en el árbol, ¿verdad? Haciendo operaciones hasta que llega, pues se fijan aquí, ya sería un error 0 ahí, ¿verdad? Entonces, pues los podemos usar para mutar y cruzar árboles para generar, viéndolo en este caso, pues curvas que representen a los puntos que tenemos, ¿verdad?
Bueno, eso es lo que podemos ver por arriba, ¿verdad? Vamos a pasar a la siguiente, en donde básicamente lo que tenemos es FRA. SFRA es una técnica que se utiliza para básicamente hacer pruebas a los transformadores y detectar si tienen alguna falla. ¿Y cómo se logra esto? Pues es básicamente alimentando una señal que conforme va avanzando la prueba va aumentando la frecuencia de la señal, que es de pequeña señal, a lo mejor unos 20 milivolts por ahí, ¿verdad? Y lo que hacemos es pasarlo a través del transformador y medir el impacto que tuvo en los devanados a la salida. Pues podemos tener varios devanados, ¿verdad? Y hay dos curvas muy importantes que podemos de aquí sacar. Una sería la amplitud, ¿verdad? ¿Qué tanto se está amplificando o no esta señal a esa frecuencia? ¿Qué tanto se modificó la altura? Y la otra es qué tanto se retrasó la señal o se adelantó, es decir, la fase. ¿Ok? Y entonces, derivado de esto, pues ya hay estudios en donde nos dicen que esta característica, hagan de cuenta que cada punto se obtuvo modificando la frecuencia de esta fuente hasta que a lo mejor empezamos en 20 Hz y terminamos en 2 MHz, por ejemplo, ¿verdad? Es decir, es una curva que se fue aumentando la frecuencia, y esta forma nos interesa. ¿Por qué? Porque ya esta respuesta, por eso es la respuesta a la frecuencia, pues nos dice cómo se muestra el transformador a diferentes frecuencias, y esto nos permite excitar fallas en bajas y altas frecuencias. ¿Okay? Entonces, generalmente aquí vamos a utilizar esta gráfica, que es más o menos como la que tenemos aquí, ¿verdad? Y se fijan, pues aquí cuál es la tarea desde el punto de vista de este paper. Bueno, básicamente pues esta es una respuesta cotidiana, una respuesta común de un transformador. Entonces nos gustaría tener una manera de aproximar esta función. Se fijan, ya no está tan suavecita como la anterior. Esto sí es un problema muy grande por ejemplo, si ustedes quieren ajustar esta curva con algunas otras técnicas, ¿verdad? A lo mejor con aprendizaje profundo, pues tal vez se pudiese hacer, ¿verdad? En realidad, el aprendizaje profundo, pues es una parte también, es una gráfica que se está retroalimentando con errores, ¿verdad? Aquí también estamos haciendo lo mismo, entonces debe ser capaz de hacer lo mismo que programación genética, ¿verdad? Bueno, pero en este caso nosotros estamos presentando programación genética y vamos a ver qué es lo que va a pasar cuando nosotros, en este caso, ¿verdad? Este sería el árbol que encontramos para esa curva. ¿Sí? Ya no está tan sencillita, ¿verdad? Esa curvita a lo mejor consta como unos 2000 nodos, por ejemplo. ¿Se fijan? Y todo eso es una expresión. Entonces hagan de cuenta que eso van deshaciendo su árbol y van escribiendo. A lo mejor pues tendrían que escribir para esta expresión pues algunas 2-3 páginas para representarla, ¿verdad? Entonces eso pues no nos interesa. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que nos interesa es esto, ¿verdad? Que la programación genética, esto que es la prueba de CFRA, se fijan, esta línea puntada es la función que me da programación genética. Se fijan, casi está representando a la función a través de la frecuencia exactamente, ¿verdad? Tras lo que vamos, ¿verdad? Ya tenemos una manera, un modelo mediante programación genética para representar a esta parte, ¿verdad? Vamos a avanzar y vamos a proceder ahora. Oigan, esto es bonito, ¿verdad? Que sí hemos logrado capturar el modelo de este transformador, o al menos para este devanado, ¿verdad? Cómo fue la ganancia de voltaje, ¿verdad? Pero bueno, nosotros lo que queríamos era, ¿qué pasa si hay una falla cuando en el antes y el después, antes de la falla y después de la falla? Tuvimos la oportunidad de tener un transformador en donde ya se había detectado una falla, y si se excitaba, pues lo más seguro es que pues iba pues a ser una falla franca, ¿verdad? Y bueno, nos dio la oportunidad de hacer la prueba antes y después de la falla. Y vean ustedes lo que obtuvimos, ¿verdad? Esto fue el modelo, en particular era la gráfica anterior, y este es el árbol
que nos dio, ¿verdad? Básicamente entonces dijimos, bueno, a lo mejor hay algún indicio en el árbol que nos explique qué fue lo que ocurrió con la falla, ¿verdad? Y entonces para rápido lo que hicimos, bueno, se aplicó la SFRA después de la falla. Y bueno, esta fue la curvita que nos dio. Es casi idéntica, pero bueno, esta curvita aquí es más pronunciada, etcétera, etcétera. Hay algunos detalles, ¿verdad? Ocurrieron cambios por ahí y nuestro interés era, bueno, ¿y nuestro árbol cómo habrá cambiado, verdad? Y bueno, la verdad es que cuando vimos el árbol, pues lo que pasó es que básicamente pues agarró como que una rama de un árbol y esa fue la que empezó a evolucionar y con lo demás del árbol como que no pasó nada, ¿verdad? Y entonces pues eso fue pues algo que pues nos desilusionó un poco, ¿verdad? Porque hubiéramos esperado resultados mejores, ¿verdad? Si bien esto fue básicamente lo que tenemos ahí y lo que pasó ahí es que básicamente esta parte fue la que se fue y se fue más profunda en este lado, ¿verdad? Bueno, entonces ¿qué es lo que nos indica esto? Pues que tenemos que ponerle un poquito de remedio, ¿verdad? Entonces aquí es pues tratar de representar un poco la estructura del principal del transformador a nivel general y dejar las partes no lineales, altamente no lineales, a lo mejor a programación genética, para que nos puedan básicamente ahora sí decir en dónde está la falla en el transformador. Pero básicamente esto fue lo que nosotros hicimos y bueno, al menos ganamos algún sentido común acerca de qué es lo que está pasando pues por ahí, ¿verdad? Y bueno, pues básicamente este es el trabajo, ¿verdad? Y en los comentarios finales les puedo decir, ¿verdad? Que sí pudimos sí pudimos obtener el modelo matemático del transformador en el dominio de la frecuencia a partir del conjunto de datos de prueba de SFRA. ¿Ok? Eso fue lo que sí lo hicimos. Pues está demostrado el potencial de programación genética para la tarea de generación de modelos de transformadores de potencia. Como ustedes vieron, ¿verdad? Ese modelo se llama la huella digital del transformador. Y pues es una curva pues bastante difícil de aproximar y bueno, programación genética lo hizo, ¿verdad? Y lo bueno es que nosotros dejamos a programación genética actuar hasta que genere el árbol adecuado que nos dé el modelo adecuado. Y lo que le decía, les platicaba, ¿verdad? Esto abre la necesidad de realizar investigaciones para tareas de identificación de parámetros o bien estructura del transformador, ¿verdad? Pero bueno, básicamente por ahí esto fue lo que hicimos y sería lo que tendría que platicarles ahora. Pues no me resta nada más que decirles muchas gracias y por ahí están mis datos de contacto. Hasta luego.